Hola casa, este fin de semana tuvimos un mensaje súper especial acerca de 8 tentaciones que enfrentó José y cómo pudo mantenerse firme ante estas. El mensaje está buenísimo, así que lo vamos a ver a continuación. También tenemos unos anuncios súper importantes y especiales que no te puedes perder. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas enterarte de ellos. Y bueno, antes de empezar con la reunión, quiero comentar, varios de ustedes nos ayudaron respondiendo una encuesta y estuve revisando todas las respuestas. Me dio mucho gusto ver pues, muchos comentarios de que se sienten pues, muy bien atendidos, muy bienvenidos todos los domingos y sobre todo vamos a darle un aplauso a todo el equipo de voluntarios que hace que eso sea posible. También hubo varios comentarios sobre que les gusta mucho la alabanza y entonces igual increíble nuestra alabanza. Muchas gracias a todo el equipo que se esfuerza tanto. Y bueno, en cosas que quisieran que mejoremos, hubo varios comentarios. Alguien puso que la batería estaba muy fuerte y pues ya se los resolví, ya la corrí. No, no es cierto. Es broma, pero sí estamos platicando ahí con nuestros bateristas estrella. Vamos a más jazz, menos rock, ahí andamos en eso. Pero bueno, la verdad es que han tenido algunos compromisos personales y hemos tenido concepto acústico, pero vamos a tener este concepto acústico un tiempo porque también está desarrollando más hoy lo vivieron, esa administración estuvo increíble, ¿verdad? También hubo algunos comentarios de más invitados y créanme, vienen cosas buenas. Seamos pacientes. Alguien por ahí puso que ya no dé tantas pláticas Pablo, ahí sí no te puedo ayudar mucho. Pero la verdad es que quiero darte las gracias por tomar el tiempo de responderlo. Créeme que todos los comentarios, menos ese, los vamos a tomar muy en cuenta. No es cierto. Pero la verdad es que sí nos sirve bastante. Y antes de empezar hoy, y para que veas que sí tomo en cuenta ese comentario, quiero platicarte un par de cosas. Por un lado, vamos a tener una serie nueva a partir del próximo domingo. Ana y yo con Elena vamos a salir de viaje, vamos a tomar unas vacaciones y preparamos una serie bien especial para este tiempo y va a ser el proceso de la siembra y cosecha. Y esta serie está encargada Erika Delgado junto con Jesús, su esposo. Tienen semanas trabajándola, han sufrido porque han estado estudiando como nunca. Y si tú tal vez alguna vez has dicho, ¿por qué me esfuerzo tanto y no veo el resultado que quiero? Esta serie es para ti, esta serie te va a resolver muchas dudas, esta serie te va a preparar para ver una mucho mayor cosecha en las distintas áreas de tu vida. Entonces esta serie va a ser 4 mensajes empezando el próximo domingo. Yo te quiero invitar, no te pierdas ni uno de esos mensajes, todos están increíbles, va a valer muchísimo la pena. Entonces este es el proceso de la siembra y cosecha. Y me encanta porque aún el proceso, ¿no? Ya no me quiero adelantar, pero es un proceso que no podemos acelerar, que no podemos brincar pasos, que hay que hacer bien cada paso del proceso para poder ver una buena cosecha. Y a veces nos desesperamos y no, yo ya quiero los resultados. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El siguiente anuncio que te quería platicar, yo sé que ya acá Violeta me está haciendo caras de esas, me tocaba a mí decirlo al rato, sí, pero tantito también para reforzar, para enfatizar. Y el siguiente te lo quiero platicar porque me emociona mucho. Y es nuestro evento de hombres sobre la roca, fuertes y firmes. Fuertes y firmes. Y sabes, cuando hablas de fortaleza, hablas de salud. Hablas de salud emocional, de salud física, de salud espiritual. Y firmes, hablas de estar bien cimentados, bien fundamentados, ¿no? Y el grupo se llama Hombres sobre la Roca. Entonces es parte del concepto fuertes y firmes y va a ser 30 y 31 de agosto. Entonces, si tú viviste el del año pasado, pues más o menos ya tienes una idea qué esperar. Si no lo viviste, este no te lo pierdas. Por eso te estoy avisando con varios meses de anticipación. 30 y 31 de agosto, apártalo.
va a valer demasiado la pena, ¿va? Y bueno, vamos hoy a tener un mensaje y casi nunca como que anuncio, cuando no son series casi nunca anunciamos el título, pero pues no sé, se me ocurrió un título ahí chistoso y lo pensamos anunciar. Hoy vamos a hablar de las 8 tentaciones de José. Las 8 tentaciones de José. Y yo he tenido mucho en mente a José en los últimos meses o años. La verdad es que es alguien que admiro demasiado. Y voy a como ir contando un poco la historia. Probablemente ya la mayoría la conocen muy bien. Es una historia que hemos visto en películas, en obras de teatro y además pues la hemos leído. Pero puede haber algunos que no conozcan tanto la historia y por eso la voy a ir platicando. Pero admiro mucho a José porque es alguien que vivió circunstancias demasiado difíciles y que sin embargo siempre mantuvo como ese carácter, esa integridad que lo caracterizaba. Y entonces por eso es que estaba pensando en el mensaje de hoy y pensaba en José y hablar sobre estas 8 tentaciones, ¿no? Rápidamente, José era el 11º hijo de Jacob, era el primer hijo que tuvo con Raquel, con Raquel, que era la esposa que amaba, y entonces José se volvió rápidamente el favorito, ¿no? Nos dice la Biblia que era un trato distinto el que Jacob tenía con José. Aún le hizo una túnica de colores. Y el problema de esto es que eso empezó a generar un resentimiento de sus hermanos hacia él, ¿no? Ellos empezaron a quejarse, a burlarse, pero más aún José empezó a tener sueños. Y en esos sueños él veía que sus hermanos iban a un día a arrodillarse ante él. Yo creo que normalmente pues, si tienes un sueño así, pues te quedas callado, ¿no? Es como pues, chitón. Porque la verdad es que no era algo que le iba a gustar a sus hermanos. El problema es que José lo contaba. Entonces era mucho el enojo de sus hermanos hacia él. Tanto que llegó un día que sus hermanos decidieron matarlo, ¿no? Y nos cuenta la Biblia que estaban ya decididos a matarlo cuando de repente vieron una caravana de ismaelitas, de mercaderes, y dijeron, ¿por qué no mejor lo vendemos? Uno de los hermanos, como una manera de defenderlo, dicen, ¿por qué no mejor lo vendemos? Y así no hacemos esta maldad de matarlo, como que la otra no era tan mala, ¿verdad? Pero bueno, y entonces deciden venderlo y lo venden como un esclavo. Y entonces a José se lo llevan a Egipto como un esclavo. Y bueno, para los que conocen la historia de José, todos sabemos de una gran tentación en su vida, que fue en el momento en el que la esposa de su jefe, ahorita vamos a llegar a esa parte, quiso acostarse con él y él decidió huir. Entonces hemos escuchado mucho de esa gran tentación, pero yo pensaba, es que no fue la única tentación en la vida de José, y entonces hice esta plática, 8 tentaciones. Tal vez tú estudiando la vida de José encuentres 9 o 10, pero esta es mi plática y yo le quise poner 8, ¿ok? Entonces estas 8 tentaciones de José. Y déjame decirte, creo que hay una primera tentación que vemos en este punto de la historia. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. José llegó a Egipto y, ¿sabes? Él llegó a un lugar donde nadie lo conocía, donde no era el hijo de Jacob, donde ni siquiera sabían que era un israelita. Y entonces José en ese momento podía actuar como él quisiera actuar. Y además él tenía una razón por la que podía decir, ¿sabes qué? Todo eso que me enseñaron en casa de mis papás, toda esa enseñanza de Dios no sirve para nada, porque al final esos son los que me vendieron. Y la primera tentación de José fue que él pudo haberse amargado. Él pudo haberse quedado enojado por lo que sus hermanos hicieron. Él pudo haberse quedado lastimado y decir, sabes, yo ya no voy a seguir todo lo que allá me enseñaron porque ve cómo actuaron ellos. Y vemos en Génesis 39, 2 al 6 que dice, pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio su amo.
Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Entonces vemos que, no sé tú, pero yo con mucho menos que mis hermanos me hubieran hecho, hubiera tenido más que suficiente para quedarme enojado y empezar a actuar mal. Porque a veces lo que otros nos hacen nos da motivo para dejar de actuar correctamente. A veces lo que otros nos hacen nos da la justificación para decir, no, o sea, ¿cómo yo voy a seguir siendo así cuando los otros han sido así? ¿Cómo yo voy a seguir actuando bien? ¿Cómo yo voy a seguir siendo bueno con otros? Ve lo que me han hecho a mí. Y yo creo que una primera tentación de José era cambiar quién era él por lo que alguien más le había hecho. Cambiar cómo él hacía las cosas, cambiar cómo él actuaba, porque otras personas habían sido malas con él. Pero vemos aquí que nos dicen, no, al contrario, se notaba que el Señor estaba con él. El mismo capitán del ejército del faraón veía a José y decía, Dios está con él, algo distinto está en él. Y eso hacía que entonces Dios bendijera todo lo que él hacía y todo prosperaba. Y confiaban completamente en él. Entonces una primera tentación fue que lo que le hicieron no generó una amargura, no cambió la esencia de quién era José. Vamos a la segunda tentación. En Génesis 39, 6, del 6 al 9, dice, y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y analicemos algo. José era un esclavo y se había vuelto un esclavo importante, un esclavo de confianza, pero él seguía siendo un esclavo. Y sabes, muchos en una posición como la de José podríamos haber perdido el piso y de repente olvidar nuestra posición. Es decir, no, pues yo ya mando aquí, yo ya decido aquí, yo ya controlo todo. Yo puedo ser como mi jefe. Yo puedo tener lo que él tiene. José recordaba claramente su posición y decía, todo me han permitido, todo me han dado, excepto a ti que eres su esposa. Y sabes, a veces el desearlo de otros, que puede ser en lujuria cuando es algo sexual o puede ser en codicia, pero el desearlo de otros a veces parte de una inseguridad que tenemos donde es que no, es que yo quiero ser igual, es que yo quiero tener lo que él tiene, es que yo quiero ser visto igual y entonces voy a tomar lo que otra persona tiene, voy a buscar lo que otra persona tiene. Y ahí José venció una segunda tentación que puede ser lujuria o puede ser codicia, porque José decidió que no era algo que era de él, por más que ella quería, por más que él dice, no, esto no es mío y todo me han permitido excepto esto. Y entonces José decide no caer en esta segunda tentación que es la lujuria o la codicia. En este mismo momento él está venciendo una tercera tentación que es la deslealtad. Él está decidiendo ser leal a su jefe.
Pero oye, pero es que si él lo hacía, entonces la esposa lo iba a ayudar a llegar más lejos y entonces iba a tener palancas y entonces iba a tener feliz a la esposa y se le iba a echar en el bolsillo. Estuvo mal ahí, como en el bolsillo. O sea, pero entonces era una manera de crecer más rápido, José. Pero no, él decidió ser leal. Él dijo, ¿cómo voy a hacer yo esta maldad si me han confiado tanto? Y a veces nos cuesta trabajo porque pensamos, es que no crezco suficiente, es que no he crecido rápido, es que no me reconocen, es que no me valoran, es que tal vez hay un camino más rápido, es que si me alío con pues sí, estoy traicionando a mi jefe, pero pues es que no me ha dado el crecimiento que merezco. José le apostó a la lealtad. Él decidió ser leal. Él dice, ¿cómo voy a hacer yo esto contra alguien que ha confiado tanto en mí? Y sabes, el valor de la confianza, el entender el valor que tiene cuando alguien ha confiado en nosotros. Y José estaba dispuesto a sacrificar lo que en el momento quería por lo que de verdad importaba, por lo que de verdad era valioso. Entonces, no importa, aunque ahorita tenga que sacrificar, aunque aún pueda haber consecuencias, pero hay algo más valioso, que era esa lealtad, esa confianza que él había recibido. Y José decide entonces rechazar y dice, ¿cómo podría cometer yo algo tan malo y pecar contra Dios? Y si no conoces la historia, déjame decirte, a José, esta mujer lo acusa de haber querido abusar de ella y es echado en la cárcel. Es echado en la cárcel. Entonces, injustamente por actuar correctamente, termina en la cárcel. Y ahí viene, yo creo, una de las tentaciones más difíciles que uno puede enfrentar: la autolástima. La autolástima. José no merecía la cárcel, al contrario, merecía un reconocimiento, un premio, merecía una promoción. Él fue leal, él cuidó la confianza que le habían dado, y sin embargo lo que recibe es la cárcel. Y yo creo que muchos tal vez hubiéramos caído en, pobre de mí, hice lo correcto y esto es lo que recibo. Hice lo que estaba bien y recibí un castigo. Y yo creo que José pudo haber caído en la autolástima. Y sabes, muchas personas pasan años o toda una vida escudados detrás del pobre de mí. Escudados detrás de, yo estaba haciendo las cosas bien, pero no me dieron lo que merecía, pero no lo vieron, pero no lo reconocieron. Y entonces esa autolástima se vuelve una justificación para dejar de hacer o para empezar a hacer lo incorrecto. José pudo haber dicho, oye, si por actuar bien me fue así, pues ¿para qué actuó bien? Si por actuar bien esto es lo que recibí, entonces ¿de qué sirve? Y vemos en Génesis 39, 21 al 23, dice nuevamente, y en la cárcel dice, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Entonces José termina en la cárcel y en la cárcel se pone a hacer lo que José hacía. Se pone a chambear, se pone a ganarse confianza, se pone a ser una persona digna de confianza. Y es como, José, pero te diste un rato para estar triste, ¿no? Pues tal vez se dio un ratito para estar triste, pero decidió que eso no lo iba a cambiar. Decidió que eso no iba a hacer
que él dejara de ser quien él era. Y entonces empieza a ganarse la confianza. ¿Sabes? Mucho de este tema de autolástima es el derecho a quejarme. Es el derecho a quejarme y a señalar lo que no ha estado bien, lo que me han hecho, lo que no ha sido justo. Es el derecho a estarme quejando. Pues yo estoy seguro que llegó un momento que José dijo, a ver, no más enfocarme en la injusticia, no más enfocarme en lo que me hicieron, en lo que hicieron mal. Me voy a enfocar en lo que puedo hacer ahora. Y entonces dice aún, todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. Y de esta manera vence otra tentación, que es la pereza o el conformismo. ¿Sabes? Una cosa que sucede en la cárcel es que, digo, no tanto en las cárceles de aquí de México, pero es que ya no tienes que trabajar por tu comida, iba a decir, pero pues acá sí la tienes que comprar, la verdad. Pero José, no sé cómo era en Egipto, pero él pudo haber dicho, bueno, pues ya, o sea, y pudo haber caído en un conformismo o en una pereza, que vinculado a la autolástima era normal. Era como, o sea, y además me voy a poner a chambear. Pero vemos que no. ¿Por qué? Porque no era quien él era. Y dice, todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. Él llega a la cárcel y dice, no importa, aquí me pongo a chambear. No importa, aquí me hago útil. Y empieza a trabajar. Y te decía hace rato que la autolástima es una de las tentaciones más difíciles. Pero hay una más difícil. José pudo haber dudado de Dios en la cárcel. José pudo haber dudado, ¿de verdad Dios está conmigo? ¿De verdad Dios es justo? ¿De verdad Dios le importo? ¿De verdad Dios existe? Pudo haber dudado y tal vez tenía todas las razones para creer que no. Tú y yo salimos de la casa y está nublado y ya andamos, no, ya ves Dios, te valgo. Hay doble no circula, ay Dios, te valgo. O sea, no te importa cómo voy a llegar a mi trabajo. El otro día platicaba con alguien que me decía, es que tengo un par de semanas que pues no estoy al 100 en mi relación con Dios. Me decía, ¿por qué piensas que no estás al 100 en tu relación con Dios? Es que no he estado orando o no he estado leyendo la Biblia. ¿Y por qué piensas que tu relación con Dios depende de si lees u oras? ¿Sabes? La relación con Dios es una certeza que debemos de tener en nuestras vidas. Y no es tanto si yo estoy al 100 con Dios, es Él está al 100 contigo. Él está al 100 contigo. ¿Por qué? Porque nunca dependió de lo que haces o no haces. Nunca fue por lo bueno que eres, por lo mucho que oras, por lo mucho que lees. Es por pura gracia. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Él nos amó cuando ni lo conocíamos, cuando estábamos en nuestro peor momento, Él ya nos amaba. Y sabes, dice la Biblia que solamente por creer en Él, que entonces recibimos la gracia. Entonces, hay una certeza que tenemos que tener en nuestra vida de Él está conmigo. Él está conmigo. Y no importa la circunstancia que estemos pasando, Él está conmigo. La Biblia nos dice, lo primero que dice Génesis 39:21, pero el Señor estaba con él. Y esto está hablando en la cárcel. Esto está hablando cuando recibió un trato injusto. Esto está hablando cuando actuó correctamente y de todos modos lo acusaron y de todos modos terminó en la cárcel y dice, pero el Señor estaba con él. ¿Cuánto más Él está contigo? Oye, pero es que no me dieron el aumento que quería en el trabajo. Eso no significa que no esté contigo. A veces ponemos como señales
Y decimos, no, que Dios esté conmigo significa que mi jefe esté feliz, que me den el ascenso en el trabajo, que mi negocio vaya bien, que mi esposa esté de buenas y me cocine rico. ¿De dónde sacas eso? Pues para eso no se necesita fe. Fe es saber que a pesar de que todas las circunstancias sean adversas, poder decir, Él está conmigo. Él está conmigo. Y José lo sabía decir. José vivió esclavitud, fue vendido por sus hermanos. Después José estuvo en la cárcel y él sabía, el Señor está conmigo. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y en esto quiero detener tantito porque yo sé lo que es vivir con duda de si Dios está conmigo o no. Muchos años mi relación con Dios estaba basada en duda. Y todo lo que yo hacía, si oraba, si no oraba, si leía o no leía, si pecaba o no pecaba, todo traía una duda a mi mente. Y constantemente era como, ay, pues iba bien las cosas, pero pues ya hice esto y pues ya, Dios ya no está conmigo. Ya lo decepcioné, pensaba yo. O sea, al ser que creó el universo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, yo creía que lo decepcionaba. O sea, ¿no será que Dios sabe cómo estás? Que Dios sabe cómo está tu corazón, cómo está tu mente, que Dios sabe lo que puede o no puede esperar de ti. Y yo pensaba, es que lo decepciono. Y un día sentí que Dios me dijo, es que no me decepcionas, yo sabía cómo estabas. Y sabes, Dios está contigo y está extendiendo su misericordia a ti, pero la duda es lo que te impide avanzar en Él. La duda es lo que te hace pensar, no, es que no está conmigo, y entonces actuar incorrectamente, entonces apartarte más de Él. Pero aquí dice, Él está contigo y extiende su misericordia hacia ti. Sabes, de aquí, igual para los que no conocen la historia, en la cárcel José conoce a dos personas que tuvieron un sueño. Uno había sido el copero del faraón, que era el rey de Egipto, otro el panadero de faraón. Entonces estas dos personas tienen un sueño, un día están como pues muy consternados por este sueño y le dicen, José les dice, ¿qué tienen? Es que tuvimos este sueño, y José les dice, Dios es quien interpreta sueños, cuéntenme su sueño. Entonces le cuentan su sueño y resulta, José ora y les da la interpretación. Y entonces al copero le dice, en 3 días el faraón te va a regresar a tu puesto y te va a regresar todos los honores y todo. Y entonces el panadero piensa que le va a pasar lo mismo, le cuenta su sueño y le dice, te van a mandar matar. ¿No? Esos dos sueños se cumplen, esas dos interpretaciones se cumplen. Y entonces el copero regresa a estar cerca del faraón. Y pasan 2 años, y 2 años después el faraón tiene sueños. Y el copero entonces se acuerda que en la cárcel hubo un hombre que interpretó su sueño. Y entonces le dice al faraón, hay alguien en la cárcel que puede interpretar tu sueño. Entonces mandan llamar a José, el faraón le cuenta su sueño a José, y José ora y le da la interpretación del sueño a faraón. Y prácticamente le dice que va a haber 7 años de prosperidad, de abundancia, y luego 7 años de sequía. Y el faraón le dice, bueno, ¿y qué hacemos? Le dice, te recomiendo en estos 7 años, haz un impuesto, haz un ahorro, para que cuando vengan los años de sequía haya alimento. Y entonces el faraón le dice, me gusta tu idea, y decide nombrarlo al frente de todo el gobierno de Egipto. De hecho vemos en Génesis 41 que le dice, y el faraón le dijo a sus siervos, ¿podemos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea, el día antes estaba en la cárcel y el faraón ni siquiera sabía quién era. Y ahora el faraón está diciendo esto de él. A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa.
y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. Después en el 42, y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara de rodillas, y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Imagínate estar en la cárcel a estar al frente de todo Egipto, y además lo pasean en un carro y le dicen a la gente que se ponga de rodillas ante él. ¿Sabes? Hay personas que son buenas para manejar los problemas o la derrota, pero malas para manejar el éxito y el reconocimiento. Y ahí viene la séptima tentación, que es la soberbia. La soberbia de ser esclavo, de ser un extranjero, ser esclavo, estar en la cárcel. De repente lo ponen en la segunda posición más importante, a cargo de absolutamente todo, lo reconocen públicamente. ¿Sí o no eso pudo haber cambiado a José? Fácilmente eso pudo haber cambiado a José. José aún pudo haberse olvidado de Dios en ese momento. Es curioso, pero hay personas que están años así orando por quiero este trabajo, quiero este puesto, quiero lograr esto, y cuando lo logran se olvidan de Dios. Y tanto lo pidieron y buscaban de Dios y ay, sí, todos los días orando y todo, pero cuando obtienen lo que quieren se olvidan de Dios. Y José fue llevado a un reconocimiento enorme, pero él no se olvidaba de Dios. De hecho, vemos en el versículo 51 que dice que a sus hijos, dice, al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José sabía reconocer que era Dios quien lo había levantado, que era Dios quien había dado fruto en su vida. Y eso lo guardó de la soberbia, eso lo guardó de olvidarse de Dios en los tiempos buenos. Y sabes, igual, si no conoces bien la historia, te cuento, José entonces 7 años administra los años de abundancia, hace un ahorro, llena todas las bodegas del reino, y 7 años después vienen años de sequía, donde deja de haber alimento por completo. Y Egipto no solamente tuvo alimento por lo que José hizo, sino que Egipto le vendía alimento a otras naciones. Dentro de eso llegan los hermanos de José a comprar alimento. Y entonces José se entera que vienen sus hermanos a comprar alimento y los recibe. Ahí como que creo que me voy a confundir tantito porque no me acuerdo bien. Pero los recibe, les venden alimento y José esconde una copa. Aquí Lucy, si esconde una copa en los costales de ellos, los acusan de robo. Ellos regresan, ellos dicen, no robamos, de verdad no robamos. Le dice, ok, tráiganme a su hermano menor, que el hermano chico de José, Benjamín. Lo traen, ellos no querían traerlo porque decían, no, porque si algo le pasa, nuestro papá se va a morir. Lo traen y entonces en un momento José se revela quién es, porque ellos no sabían quién era, para ellos era la autoridad, y revela quién es. Y aquí está la octava tentación que José enfrentó. En Génesis 46, 4 al 8 les dice, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Y entonces
aquí vemos esta octava tentación, que era el guardar rencor. Era el guardar enojo. Y sabes, el rencor es el derecho a cobrar una deuda. El derecho a decir, oye, tú me la debes. Tú me hiciste y por eso me debes. Y José estaba en una situación ideal. José controlaba lo que le pasaba a sus hermanos. Si él hubiera querido vengarse, él hubiera podido haber hecho lo que quisiera con ellos. ¿Y qué hace? Busca darles calma con sus palabras. No se pongan tristes, ni lamenten haberme vendido. ¿Quién hace eso? ¿Quién va con la persona que lo dañó tan terriblemente y le dice, no te sientas mal, Dios tuvo un propósito? Le dice, no se pongan tristes, es Dios quien me envió para salvarlos a ustedes. Dios me envió para hacerles un bien a ustedes. ¿Te das cuenta lo importante que era en José mantener un corazón, una mente sana? Son 8 tentaciones donde se pudo haber desviado del propósito de Dios. Y si eso hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado? Que su familia no se hubiera salvado. Son 8 momentos donde él tuvo que decidir cuidar su mente y sus emociones para estar sano. La amargura cuando fue vendido, la codicia, la lujuria cuando fue de no desear lo que era de su amo, la deslealtad, la autolástima, la duda, el conformismo, la soberbia, el rencor. 8 momentos en su vida que él decidió actuar correctamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces pudo salvar todo Egipto, pero también a todo el pueblo de Israel. Y por él fueron salvos todos. Por él no hubo esa hambruna que pudo haber habido. Déjame decirte 3 cosas que había en José, que yo admiro de José. Nuevamente, ¿por qué 3? Pues porque es mi plática y se me ocurrieron 3. 3 cosas en José. Lo primero era, él tenía una clara confianza en Dios. José no dependía de las circunstancias. En medio de las circunstancias más adversas, más difíciles, él seguía confiando en Dios. ¿Qué tanto tú y yo hemos logrado desarrollar esa confianza en Dios? Pero les voy a leer varios versículos, me voy a ir un poquito rápido. En los comentarios de la encuesta alguien dijo que no leo suficientes versículos, entonces ahí está, para que no anden diciendo. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. En la serie que tuvimos hablábamos mucho de esto, hablábamos de ese corazón perverso y engañoso. Y de verdad, por favor, démonos cuenta, no va a ser natural confiar en Dios. No va a ser natural no caer en la autolástima, no caer en la duda. Lo natural es caer en la autolástima y la duda. Lo natural es enojarnos, es amargarnos, es guardar rencor. Lo natural es que las circunstancias nos asusten y nos hagan cambiar y nos hagan dudar. Eso es lo natural. Pero aquí dice, no confíes en tu propio entendimiento, confía en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios, pero estoy en esclavitud, ¿cómo que son planes buenos? Es que no has visto la historia completa. Pero estoy en la cárcel, ¿cómo que hay un buen futuro? No conoces la historia completa, sigue confiando. Salmo 9:10, Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Los que te conocen confían en ti. Pablo, es que me sigue costando trabajo confiar en Dios. Probablemente te falta conocerlo más. Probablemente te falta de verdad conocerlo más, porque los que lo conocen confían en Él y Él no abandona a quienes lo buscan. Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Cada una de estas 8 tentaciones
Son tentaciones que estaban en la mente de José. Son luchas que seguramente tuvo en sus pensamientos. Y dice que él guarda en perfecta paz a los que concentran en él sus pensamientos. ¿Quieres vivir en perfecta paz? ¿Quieres vencer las pruebas y tentaciones? Concentra en él tus pensamientos. Nahum 1:7, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en él. ¿Sabes? Él es el refugio. Él es el lugar al que puedes recurrir en medio de las adversidades. Y Él está cerca de los que confían en Él. José tenía una confianza en Dios que ninguna circunstancia pudo mover, que nada pudo hacerlo dudar. Lo segundo que yo creo que mantuvo a José, él tenía una identidad clara en Dios. Él sabía quién era él en Dios. Él sabía quién era y quién no era. Me impacta cuando dice, ¿cómo podría yo hacer este mal y pecar así contra Dios? Eso es lo que más como me atrae de José, porque él está diciendo, no puedo yo hacer esto porque no es quien yo soy. ¿Cómo podría yo hacer esto? No, es que esto no lo haría yo nunca. No es quien yo soy. Y sabes, algo que yo he decidido en mi matrimonio, y para los que son casados, han tenido hijos, lo saben, los años de embarazo, de partos, pues no necesariamente son los más divertidos, y sobre todo pues en la intimidad. ¿Por qué? Porque hay procesos físicos y entonces de repente es como, oye, pues hace un mes que no me pelan, ¿no? Y sabes, algo que he pensado es, pues si quisiera buscar excusas, ya podría haber encontrado. Pero he pensado, pero esto no es quien yo soy. Esto no es el esposo que yo soy. Esto no es el papá que yo soy. Esto no es el hombre que yo soy. Tengo un amigo que me decía, la primera vez que fui infiel a mi matrimonio fue cuando mi esposa estaba embarazada. Y yo antes de casarme le decía, pero ¿cómo? Es el momento más bonito, no sé qué. Me dijo, ya entenderás. Y sabes, pues entiendo que haya podido pensar una excusa, pero cuando tú tienes claro, esto no es lo que yo soy. Oye, pero es que me falló, es que me lastimó, es que me traicionó, es que... Sí, pero el que otra persona sea así no significa que yo soy así. No es lo que yo soy. Y entonces cuando tú tienes una identidad clara en Dios, tú puedes decir, esto no es lo que yo soy. No importa las circunstancias, esto no es quien yo soy. José tenía una identidad clara de quién era en Dios. Juan 1:21 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces de entrada, ¿quién eres? Eres hijo, hija de Dios. Pero ¿de verdad lo entendemos? Cuando estás en una situación difícil, ¿de verdad te acuerdas y dices, soy hijo de Dios? No me voy a poner a echarle pleito al del carro de al lado porque soy hijo de Dios. No voy a robar en mi trabajo porque soy hijo de Dios. No voy a fallar en mi familia porque soy hijo de Dios. De verdad lo hemos hecho tan presente en nuestra vida que eso nos sostiene. Después Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que hoy vivo, lo que hoy soy, es por la fe, porque alguien me amó tanto que dio su vida por mí. ¿Entiendes el impacto que eso puede tener en tu identidad? Oye, pero te vendieron como esclavo tus hermanos. Sí, pero alguien me amó tanto que dio su vida por mí. Y eso cambia quién soy. Eso cambia quién yo soy. Yo no puedo volver a ser nunca más el mismo porque alguien me amó tanto que dio todo por mí.
Nos dice 1 Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Tú no eres como los demás. Tú no actúas como los demás actúan. ¿Por qué? Porque eres posesión exclusiva de Dios. Porque Él te ha llamado. Y el hecho de que Él te ha llamado te permite mostrar la bondad de Dios a otros. El hecho de que Él te ha llamado hace que cuando otros actúan mal, tú actúas bien. Hace que cuando otros odian, tú amas. Hace que cuando otros guardan rencor, tú perdonas. Dice en el versículo 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y tal vez tú piensas, bueno, Pablo, pero es que ya perdí esa identidad. Pero es que ya fallé en mi matrimonio, es que ya hice cosas incorrectas en mi trabajo, en los negocios, es que ya he dañado esa identidad. Y déjame decirte, ante ti está el mejor ejemplo de lo que es destruir una identidad. Por años actué incorrectamente, por años hacía todo lo más incorrecto, por años fallé a otras personas, lastimé a otras personas. Yo pensaba en casarme y decía jamás. ¿Por qué? Porque no sé si puedo cumplir. Y sabes, un día entendí que Jesús me daba esa oportunidad de una nueva identidad, de una nueva vida. Un día entendí que Él me daba la oportunidad de empezar a cambiar quien yo soy. Hay un ejemplo que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero cuando alguien es puntual, ¿alguien aquí se considera puntual? Acá hay varios. ¿Sí o no? Muchas veces en tu día hasta te enojas con tu esposa, tu esposo. Pues, a ver, voy a llegar tarde y yo soy puntual. Yo no puedo llegar tarde. Planeas tu salida y todo porque dices, es que yo soy puntual. Yo no puedo llegar tarde. Y así funciona cuando tú vas cambiando esa identidad. Hay adjetivos que tú empiezas a poner en tu vida y dices, yo soy esto. Y entonces hoy voy a encargarme de ser esto porque yo soy esto. Yo soy constante. Y entonces, por más que tenga ganas de dejar las cosas, por más que tenga ganas de rendirme, no lo voy a hacer porque yo soy constante. Yo soy fiel. Es quien yo soy. No depende de las circunstancias, no depende de lo que los demás hagan o no hagan. Yo soy fiel. Y sabes, esa es la nueva identidad que Dios permite que tú creas en tu vida, que tú empieces a vivir. ¿Por qué? Porque lo demás Él ya se encargó. Lo que pasó antes, Él ya te perdonó. Él ya te da una nueva vida, una nueva oportunidad. Pero ¿qué tanto la has creído? ¿Qué tanto de tu día a día dices, sabes, yo ya no soy como era antes? Yo antes fui inconstante, hoy soy constante. Yo antes fui deshonesto, hoy soy honesto. Hoy soy íntegro, hoy soy fiel, hoy soy leal, hoy soy confiable. ¿Qué tanto has creído en esa nueva identidad? José creía en esa identidad. No importa si estaba en esclavitud, no importa si estaba en la cárcel, él era quien él era. Y él iba a seguir siendo como él era, porque él creía en esa identidad que Dios le había dado. Y lo tercero, José tenía un propósito. José tenía un propósito claro. Él les dice, para esto Dios me trajo, para salvarlos. José confiaba que había un propósito de Dios en todo lo que él estaba viviendo. Dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tú eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. Marcos 5:14-16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse.
Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Si algo hace falta hoy en el mundo, es luz en la oscuridad. Si algo hace falta en el mundo, es amor. Es personas que hagan buenas obras y sepan dar la gloria a Dios y decir: hey, ¿tú qué piensas que Dios se olvidó del mundo? Por eso estoy yo aquí. ¿Tú qué piensas que a Dios no le importas? Por eso estoy yo aquí, para recordarte. ¿Tú qué piensas que Dios se olvidó de ti? Por eso estoy yo aquí. Es esa luz del mundo para otras personas. Colosenses 3, 23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito por lo cual es tan importante que aprendas a confiar en Dios. Hay un propósito por el cual es tan importante que entiendas tu identidad en Dios. Y ese propósito es que podamos servirle y que podamos ser luz en el mundo. José entendía esa confianza en Dios, esa identidad, ese propósito. ¿Qué pasa si lo que más temes, si lo que más has temido, qué pasa si sucede? Créeme, yo soy papá de una bebé de 1 año y 3 meses. Mi esposa está en el 6º mes de embarazo. A veces vienen pensamientos de temor. A veces vienen pensamientos de y a veces como es que no puede ser tan bueno todo. No puede ser tan bueno. Mi hija es la cosa más hermosa, mi esposa increíble, estábamos embarazados. No puede ser tan bueno. Algo malo tiene que pasar. ¿Y sabes qué hago? Y digo, oro y digo: Dios, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Y el tiempo que me des disfrutar a mi hija, el tiempo que me des, es tuyo, Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan asustados, con tanto miedo a perder lo que tenemos. Pero ¿y si lo pierdes todo? Y en ese momento tienes la confianza de decir: pero Dios está conmigo. Pero su plan y su propósito son buenos para mí. Pero en Él tengo una identidad que no cambia por lo que tengo, por lo que soy, que no cambia por lo que otros hacen, que no cambia por las circunstancias. Eso te da esa paz que decíamos, esa tranquilidad de decir: no importa, Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, porque tú vas a estar conmigo, porque tu propósito es bueno para mí. Vamos a orar. Dios, gracias, Dios. Gracias por esta palabra, gracias por José, gracias por su ejemplo, gracias por permitirnos aprender de él. Gracias por recordarnos hoy esa confianza que podemos tener en ti, porque sabemos que podemos confiar. Sabemos que tú no abandonas a los que te buscan, que tú eres bueno, que tú nos amas. Gracias por esa confianza que hoy podemos tener en ti. Señor, ayúdanos a confiar y a soltar nuestros temores, a saber que venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Tu voluntad, tu propósito son buenos. Tú tienes un buen futuro para mí. Y no puedo dejar los miedos, puedo dejar de vivir con temor, porque tú tienes un buen futuro para mí. Dios, permítenos aprender a confiar, permítenos conocerte más, fortalecer esa confianza en ti, Señor. Padre, yo te pido, háblanos sobre esa identidad que tienes para nosotros, que podamos de verdad entender lo que significa ser tus hijos, que podamos de verdad entender lo que significa que tú nos creaste con un propósito, que podamos ser esa luz en nuestro alrededor, que podamos ser esa luz para otros, que podamos ser esa muestra de bondad tuya para los demás, que para las personas que creen que no existe ya la bondad en este mundo, podamos mostrarle tu bondad. Para las personas que creen que te has olvidado de ellos, podamos recordarles tu amor. Señor, úsanos para ese propósito tuyo, Señor.
Y que ante las dificultades, ante las adversidades, aún ante las tentaciones del éxito, podamos estar firmes en quienes somos en ti, en el propósito que tenemos en ti y en la confianza que tenemos en ti. Ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo, Dios. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y bueno, me gustaría saber si hay alguien que hoy nos visita por primera vez, que hoy es la primera vez que estás acá. ¿Hay alguien? Levántame tu mano. Bienvenidos. ¿Alguien más? Bienvenidos. Y vamos a darles un aplauso. Y sabes, si es la primera vez que estás acá, quiero invitarte a tomar una decisión de seguir a Jesús. De decir, Jesús, quiero seguirte, quiero conocerte más. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y que Él nos salvó, que Él murió por nuestros pecados para perdonarnos y darnos una vida nueva, que entonces somos salvos. Y yo quiero invitarte a hacer una oración juntos y vamos a hacerla todos con ellos, con tus ojos cerrados. Dile, Señor Jesús, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero tener esa confianza que tenía José. Gracias porque sé que moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados, para darme una vida nueva. Hoy yo creo en esa vida nueva y hoy decido empezar a vivirla. Hoy decido creer en lo que tú me das. Quiero conocerte más. Quiero aprender a seguirte. Gracias, Jesús. Amén. Qué buen mensaje acabamos de escuchar. Te invito a que nos compartas qué opinas aquí abajo en los comentarios. Y bueno, vamos a orar por los diezmos y ofrendas, así que juntos oremos. Dios, gracias porque agradecemos que tú eres nuestro proveedor. Sabemos que todo viene de ti y hoy de eso, Señor, te damos. Bendecimos a cada familia, a cada persona que está dando una ofrenda o un diezmo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que en nuestra página tenemos una cuenta para que puedas hacer una transferencia si así lo deseas para depositar tu diezmo y tu ofrenda. Nuestro primer anuncio es acerca de la noche de adoración. Este viernes 24 de mayo no te la puedes perder a las 8 de la noche. Es un tiempo súper especial en el que juntos podemos adorar a Dios. Este domingo 26 tenemos el inicio de nuestra serie titulada El proceso de la siembra y la cosecha. Recuerda que es un banquete que Dios prepara para nosotros. Tenemos fechas para nuestros próximos intros. Va a ser el 15 de junio para las mujeres y el 22 de junio para los hombres. Esta es la oportunidad que tú y yo tenemos para introducirnos aún más profundo con Dios. Así que si quieres ser parte, no te lo puedes perder. Este 30 y 31 de agosto tendremos nuestro evento de hombres. Hombres sobre la roca, fuertes y firmes. Te esperamos. Este 17 al 20 de julio tenemos nuestro campamento Fortaleza, a su imagen. Si eres un joven de 12 a 18 años, este tiempo es para ti. Recuerda que puedes encontrar nuestras mesas de registro en nuestras reuniones todos los domingos. Te deseamos un excelente fin de semana y que Dios te bendiga.